Hola de nuevo, queridas y queridos estudiantes de cuarto de la ESO. Vamos con la última parte de este tema de estructura atómica. Vamos a centrarnos en el enlace químico y los diagramas de Lewis. Como siempre, veremos un poquito de teoría y haremos los ejercicios de clase. Bien, el enlace químico, antes de empezar a ver cómo son, vamos a hablar de una parte fundamental que se llama la regla del octeto, que la enunció Lewis y dijo que para que un átomo sea estable, en su última capa debería tener 8 electrones y una configuración electrónica NS2-NP6. N es el nivel energético, pero tenía que ser S2P6, que esa es la que tienen los gases nobles, los del grupo 18 de la tabla, los que están más a la derecha y son los más estables. Por ello, los átomos, cuando se combinen, van a tener un objetivo fundamental, que es o bien aceptar o ceder o compartir electrones para tener la configuración estable de 8 electrones en su última capa o regla del octeto. Ese es su objetivo fundamental. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, es válida 100% casi en los 3 primeros periodos, en N1, 2 y 3, aunque hay alguna excepción como en el caso del borano. El hidrógeno, los metales alcalinos del grupo 1 y los alcalinotérreos del grupo 2 tienden a completar solo el orbital s, por lo tanto su configuración estable es ns2, no p, por lo tanto tienen un máximo de 2 electrones para ser estables. Y después, a partir del tercer periodo, algunos elementos tienen a su alrededor más de 8 electrones y entonces hablamos de que el octeto se ha expandido. Pero bueno, ese no va a ser el caso este año. ¿Qué tipos de enlace químico tenemos? Tenemos 3 fundamentalmente. El enlace iónico, que se establece entre metal y un no metal, en el cual el metal cede electrones al no metal que lo acepta. El enlace covalente, que se forma entre 2 no metales que comparten un par de electrones o más pares, y el enlace metálico, que se forma entre 2 metales. Para ello, lo que hace es que los núcleos metálicos se rodean de un mar de electrones. Ahora después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Empecemos por el enlace iónico. Ya hemos dicho que se forma entre metal y no metal. El metal le cede, o sea, le da un electrón al no metal y este lo acepta. ¿Por qué? Pues porque el metal, ya sabéis que en la parte 3 de la tabla periódica hemos visto que tenía una electronegatividad baja, es decir, poca atracción por sus electrones de valencia. En cambio, el no metal la tiene muy alta, por lo tanto tiene mucha fuerza de atracción por el electrón. Entonces, cediendo uno y aceptando el otro, consiguen la configuración más estable. ¿Qué fuerza los mantiene unidos? Pues si el metal da un electrón, se queda cargado positivamente, forma un catión, y el no metal lo acepta y forma un anión negativo. Y entonces una carga positiva y una negativa se unen por fuerzas electrostáticas. ¿Y cómo son? Bueno, pues lo que hacen es que forman redes cristalinas, que llamamos cristales, y por ello son sólidos, la inmensa mayoría de los compuestos iónicos. Vamos a ver algunas propiedades de estos compuestos. Como acabamos de decir, son sólidos y duros a temperatura ambiente. Si son sólidos, para pasarlos a líquido o a gas, es decir, para fundirlos o hervirlos, necesitan temperaturas de fusión y ebullición muy elevadas. Se disuelven muy bien en disolventes polares. Esto lo habéis visto en algún momento, como el agua. No conducen la electricidad cuando están sólidos, pero si los fundimos, sí. ¿Qué ejemplos hay de compuestos iónicos? Bueno, pues muchísimos, entre metal y no metal. Por ejemplo, lo habéis visto en formulación. Sales binarias. Imaginaros, el cloruro de sodio, que es la sal común, la sal que ponemos en la ensalada, cloruro de magnesio, el yoduro de sodio, los óxidos metálicos, como el monóxido de calcio o el trióxido de hierro. No lo he puesto, pero también sería iónico los hidruros metálicos. Vamos a centrarnos en el cloruro de sodio, que es la sal que todos conocemos. Está formada, por sodio y cloro. El sodio tiene una configuración electrónica que hemos visto en la parte 2,
así, 11 electrones, y en su última capa es 3s1. Y el cloro en su última capa es 3s2, 3p5. Bueno, ¿qué pasa? Este no es S2P6, por lo tanto a este le sobra un electrón que se lo da al cloro. De manera que si ya no tiene, se queda con capa completa como un gas noble y este se quedará como también, ahora lo veremos. Al perder el electrón se convierte en el catión sodio y este al ganarlo en el anión cloruro. Bueno, aquí tenemos la configuración del catión y la del anión. Si os fijáis, los dos tienen en su última capa la configuración estable o regla del octeto. Muy bien, pues entonces se agruparán, como hemos dicho antes, en redes. En este caso, cada átomo de cloro se rodea de átomos de sodio y al revés. Se unen por fuerzas electrostáticas. Aquí os he puesto una red cúbica, pero otros compuestos forman otro tipo de redes con otras geometrías. Vamos al enlace covalente. Ya hemos dicho que se forma entre un no metal y otro no metal, pero a uno le sobran electrones y a otro le faltan. ¿Pero qué pasa? Que como los dos no metales son muy electronegativos, tienen mucha tendencia a no ceder los electrones se comparten. Acordaros que los no metales están más a la derecha en la tabla periódica. Bien, ¿por qué tienen esa necesidad de compartir? Pues para conseguir la configuración electrónica estable, la de gas noble, y además cumplir, si es posible, la regla del octeto. ¿Cómo son estos compuestos? Pues se llaman moleculares, porque forman estructuras bi- y tridimensionales. Y los unen fuerzas que se llaman también intermoleculares. Esto no vamos a entrar en detalle porque no es tema de este año, pero para que sepáis cómo se llaman, de Van der Waals, puentes de hidrógeno, etc. ¿Qué propiedades tienen los compuestos covalentes? Pues mirad, en general, no siempre, a presión y temperatura ambiente son gases, pero ya veremos que el agua, por ejemplo, es líquida. Suelen tener temperaturas de fusión y de ebullición bajas, si son gases, pero no siempre. Se disuelven, o son solubles, como queráis llamarlo, en la mayoría de disolventes. No conducen a electricidad. Y si estuvieran en estado sólido, formarían estructuras bi- y tridimensionales. Y en ese caso tendrían temperaturas de fusión y de ebullición muy altas. Vamos a ver unos ejemplos. El agua, que es algo muy conocido por nosotros. Bueno, es un líquido a presión y temperatura ambiente. Mirad, aquí hay varias moléculas de agua. Este círculo rojito es el hidrógeno y 2 oxígenos. Hay una molécula, 2, 3, 4 y 5. Y si os fijáis, aquí en estas rayitas es lo que se llama puente de hidrógeno. Es decir, las moléculas de agua están unidas por fuerzas intermoleculares. Por eso el agua, para hervirla y pasarla a gas, necesitaríamos 100 grados de temperatura. Y otras estructuras moleculares son, por ejemplo, el diamante, que es el sólido más duro que existe, el grafito, el grafeno, porque todos ellos forman estructuras tridimensionales. Esta que os pongo aquí es la del diamante. Bien, pero para estudiar mejor los enlaces covalentes necesitamos conocer los diagramas de Lewis. ¿Qué es un diagrama de Lewis? Bueno, es un diagrama de puntos. Para hacerlo ponemos el símbolo del elemento y a su alrededor tantos puntos como electrones tengan en la capa de valencia. Vamos a ver ejemplos. Empecemos con el hidrógeno, cuyo número atómico es 1. Pues eso significa que su configuración electrónica es 1s1 y su última capa coincide, 1s1. Pues su diagrama de Lewis es H con un punto. Para el oxígeno Z8, esta es su configuración electrónica, todo esto lo vimos en la parte 2, y en su última capa, que es la que nos interesa, hay 6 electrones, 2 y 4, pues habrá 6 puntos a su alrededor. Para el helio, que es Z2, 1s2, la última capa igual, pues tiene 2 electrones, este es el helio. El flúor Z9, aquí tenemos su configuración y la última capa tiene 2 y 5, 7 electrones, el flúor tiene 7 puntos a su alrededor. El carbono Z6, pues esta es su configuración, en la última capa hay 2 y 2, 4 electrones, pues 4 puntitos.
Neón, Z10. Bien, este ya es un gas noble. Su última capa ya tiene los 8. Pues ponemos los 8. Por eso los gases nobles se dice que son muy inertes. No tienen tendencia a reaccionar con nadie porque ya tienen los 8 electrones necesarios. El nitrógeno. Configuración, su última capa, 2 y 3, 5. Pues 5 puntitos. Y por último el cloro, que si queréis ver que es del grupo de los halógenos del flúor, va a acabar en S2P5, como este, pero un nivel más abajo, pues tendrá 7 puntitos también. Es decir, que todos los elementos de un mismo grupo, como tienen la misma configuración electrónica, tienen el mismo diagrama de Lewis. ¿Qué nos permiten estos diagramas? Pues saber cuántos electrones le faltan a los elementos por compartir para tener los 8 que necesita en la configuración más estable. Pero bueno, la mejor forma de ver esto es con ejemplos. Vamos a empezar por ejemplos sencillitos, como es la molécula del flúor. 2 átomos de flúor. Pues bien, los átomos de flúor, lo acabamos de ver ahora, en su última capa de valencia tienen 7 electrones cada uno. Entonces, para tener 8, un átomo no se lo puede ceder al otro porque los dos son igual de electronegativos. Lo tienen que compartir. Vamos a verlo. Este sería el flúor con sus 7 electrones, el otro flúor con sus 7 electrones y ahora estos dos los comparten. De manera que cada átomo de flúor a su alrededor tiene 2, 4, 6 y 8. Y este 2, 4, 6 y 8. Lo podemos ver de esta manera, que es más bonita, donde el enlace que hay entre los dos flúor se llama enlace covalente simple y después estas rayas de aquí simbolizan o representan a los pares de electrones no enlazantes, los que no forman enlaces. La molécula de oxígeno, pues igual, cada átomo de oxígeno que en su última capa tiene 6 electrones, S2P4, necesita compartir 2 para tener 8, pues en ese caso lo que ocurre es que van a compartir 2 pares y la molécula de oxígeno es parecida a la de flúor, pero con un enlace covalente que llamamos doble, porque se comparten 2 pares de electrones. Complicamos un poquito más la cosa, el sulfuro de carbono. Este ya tiene 3 átomos, ¿vale? Bueno, el de carbono tiene 4 electrones en la capa de valencia y el azufre 6. Bien, uno necesita 4 para tener 8, pero el otro solo 2. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace es que se unen más de un átomo. El carbono 4, el azufre 6 y ahora tenemos que poner 2 átomos de azufre. Pues 2 enlaces covalentes dobles, fijaros. El azufre 2, 4, 6 y 8 está igual y el carbono 2, 4, 6 y 8. Es decir, este sería el diagrama de Lewis del sulfuro de carbono. Estos puntos son pares de electrones no enlazantes. En algunos otros libros lo pone con una raya. Bien, y por último el enlace metálico que se forma entre un metal y otro metal. Es como un enrejado de núcleos positivos de los átomos metálicos y los electrones de todos se comparten como un mar, como una nube de electrones deslocalizados sobre todos ellos. Como los núcleos son positivos y los electrones negativos, pues se mantienen atraídos por fuerzas electrostáticas. Bien, esta sería la imagen, estos son los núcleos metálicos y las bolitas rojas pequeñas, imaginároslo que se están moviendo alrededor de todos ellos. Bien, ¿qué propiedades tienen? Pues que son sólidos a presión y temperatura ambiente, menos el mercurio que es un líquido. Si son sólidos, tienen temperaturas de fusión y de ebullición muy elevadas, tienen estructuras tridimensionales, sí conducen muy bien la electricidad y el calor. Los metales, sabéis que si los calentamos y los tocamos nos quemamos enseguida, pues conducen y nos dan la corriente también, la electricidad y el calor. Y son dúctiles y maleables. Aquí tenéis una figura que lo dice. ¿Qué significa dúctil? Que se deforman por tracción, o sea, por estiramiento, y maleable, que se deforman por compresión. Bien, a continuación, ya para acabar esta parte, vamos a ver los 3 ejercicios que tenéis de clase. Primero nos dicen que como conocemos 3 tipos de enlaces, que hagamos una tabla en el cuaderno en la que tengamos estos datos,
cómo se llama el enlace, entre quiénes se forman, cómo y qué propiedades tienen. Lo voy a rellenar muy rápido porque lo acabamos de ver en la teoría. El iónico entre metal y no metal, el metal cede un electrón y el no metal lo acepta. Y las propiedades no las vamos a leer, las tenéis ahí porque son las que acabamos de poner en las anteriores diapositivas. El covalente entre no metales. ¿Cómo? Compartiendo electrones. Y sus propiedades también las acabamos de comentar. Ahí las dejamos en la tabla. Y por último el metálico entre metales, en este caso el conjunto de los núcleos atómicos rodeado de un mar de electrones. Y sus propiedades también las acabo de ver en la anterior diapositiva. Simplemente es para que lo rellenéis y estudiéis la teoría. El ejercicio 16 ya nos dice que hagamos los diagramas de Lewis de una serie de átomos. Bueno, pues como lo hemos hecho antes cuando lo he explicado. Ponemos el elemento, su configuración electrónica, la última capa y el diagrama de Lewis. El Z1, el H ya lo teníamos antes, es 1s1, pues un puntito. El siguiente, el carbono, también lo hemos hecho antes, su última capa tiene 4 electrones, 4 puntitos. Al oxígeno, que es esta configuración, y en la última capa hay 6, pues ese es el diagrama de Lewis. Para el fósforo, que ya tiene más electrones, tiene 15, la última capa tiene 5, pues ese es el fósforo, es del grupo del nitrógeno. El azufre es del grupo del oxígeno, pero está a un nivel más abajo, como este, 3s2, 3p4, pues entonces también tendrá 6. Y el cloro, que vuelve a ser del grupo de los halógenos, tiene 7 en su última capa. 5 y 2, 7, pues 7 puntitos. Y aquí tenemos hecho el ejercicio 16. Y ya por último, el 17 dice que apliquemos la regla del octeto y digamos la fórmula del compuesto que se puede establecer entre estos de aquí. Primero, ¿qué pasaría entre el carbono y el oxígeno? Todos son no metales, Bien, pues vamos allá. Escribimos las configuraciones electrónicas de los dos y vemos que uno tiene 4 y el otro 6. Por lo tanto, el carbono necesita 4. Pues como el oxígeno solo puede compartir 2, necesitaremos 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Formarán estas comparticiones de pares, es decir que si lo ponemos de esta otra forma más bonito, habrá un carbono central unido a 2 átomos de oxígeno por 2 enlaces dobles covalentes. Y después cada oxígeno tendrá 2 pares de electrones, este y este, no enlazantes. Si os fijáis, todos los átomos tienen a su alrededor 8 electrones, cumplen la regla del octeto. ¿Y cuál sería el compuesto? El CO2, el dióxido de carbono. Vamos a ver entre fósforo e hidrógeno. Escribimos sus configuraciones electrónicas, vemos que el fósforo tiene 5 electrones, pero el hidrógeno solo 1. El hidrógeno, para ser estable, tiene que tener ese 2. Necesita solo un electrón. Y este necesita 3, por lo tanto nos harán falta 3 átomos de hidrógeno. Vamos a verlo. El fósforo le faltan 3. Y el hidrógeno le aporta 1, otro hidrógeno otro y otro hidrógeno otro. Y ahora forman 3 enlaces simples, covalentes, y forman la molécula de pH3, lo que se llama el trihidruro de fósforo o bien el nombre tradicional fosfina. Entre azufre y cloro, pues escribimos las configuraciones, vemos que el azufre tiene 6 y el cloro 7, por lo tanto, este le faltan 2, pues harán falta 2 átomos de cloro. El azufre 6, el cloro 7. ¿Y qué compartirán? Pues 2 enlaces simples covalentes. ¿Y qué molécula formarán? Pues formarán el dicloruro de azufre, donde tenemos 2 enlaces covalentes simples y todas estas rayitas son pares de electrones no enlazantes. Y para acabar, carbono y cloro. Pues el carbono tiene 4 y el cloro tiene 7. O sea que al cloro solo le falta 1, pero el carbono 4. Pues entonces el carbono se va a rodear de 4 átomos de cloro, donde van a poder compartir, como veis aquí, un electrón de cada átomo de cloro y tener 4 enlaces simples covalentes para formar el tetracloruro de carbono.
Bueno, esto ha sido todo de este tema, espero que os haya gustado y como siempre, por favor, un like y si os interesa el canal, os suscribís. Un abrazo.